de que había probado la buena palabra de Dios, que a pesar de que había probado del mundo por venir, cuando dice que fue elevado en el Espíritu hasta el tercer cielo, y vio cosas que no le ha permitido a hombre decir, y a pesar de que entró en ese nivel, a pesar de que tenía toda esa revelación, no había obtenido, y por lo tanto estaba ahí buscando una sola cosa, que obtuviese la resurrección de los muertos. Este es el llamado. No es algo externo. Es algo que empezó hace 2000 años, cuando el velo fue roto en dos. Es algo que empezó en tu vida y en mí, cuando nosotros mismos tuvimos la experiencia del Damasco. No nos garantizó el final, pero sí nos dio un inicio. Por eso es que el apóstol Pedro diría después que a pesar de que tenía todas esas verdades que le habían sido dadas, dijo, pero es importante que ahora que seamos establecidos en la verdad presente, la verdad del hoy, que el apóstol Pablo nos dijo, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No Cristo hace 2000 años, pero Cristo vivo en ustedes hoy. No el hombre Jesús que caminó a la orilla de Galilea, pero el Cristo resucitado, viviendo en la vida de usted y en la mía, para que hoy, mientras se dice hoy, si oyeses hoy su voz, y solamente su voz, entonces Él se encontrará con usted y lo guiará. Y Pedro dice, si se establece en esa verdad, una palabra viva, la verdadera palabra, entonces será ministrada a ustedes a una vida, a una salvación eterna. Este es el llamado que está delante de usted y de mí. Y lo que el enemigo le gustaría hacer era venir en este movimiento del Espíritu de Dios y tomar las verdades profundas que oímos. No le gustaría nada más que usted venga a una convención y obtenga mucha información y se una a un grupo de los cuales Timoteo nos habla, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Mucha información. And Lucifer doesn't care. Y a Lucifer no le importa. No le importa si usted sabe acerca de la primera fiesta, de la segunda fiesta, de la tercera fiesta. Si solamente es conocimiento, puede tener mucho conocimiento, pero solamente lo va a guiar a un lugar donde usted va a creer que es rico, donde está lleno de bienes, y usted ha obtenido muchas cosas, y todo lo que usted ha ganado le será contado como justicia. Pero el apóstol Pablo dijo a la iglesia que esa no es la justicia que Dios está buscando. Él dice en sus epístolas a los romanos que si tiene la justicia, ¿o qué es la fe? Viene por el oír y viene por la palabra de Dios. Esa es la única justicia que lo va a llevar a algún lugar. Y al obtener toda esta información, todo este conocimiento, no vale nada sin la impartición del Espíritu de Dios viviente, que no habla externamente de nosotros, sino Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque sin eso
it's very clear what happens. Es muy claro lo que sucede. What happens Lo que sucede is we get the outside all fixed up. es que arreglamos lo We externo begin to have rules and regulations. y tenemos reglas, We begin to have órdenes, doctrines of man. doctrinas de hombre And we begin to take hope in the fact y empezamos a confiar that we have built a nice church. en el hecho de que tenemos una That we bonita have the iglesia, right system of beliefs. un sistema bueno That de we belong to creencias, the right group. que pertenecemos al That grupo we correcto, understand what others do not que understand. entendemos lo que otros no entienden And that because of that somehow y que a causa de esto, that we would attain unto the resurrection from the dead. de alguna manera obtendremos la resurrección And de los we begin to muertos. think that all of these things Y empezamos a creer que todas estas cosas serán contados como justicia para nosotros. Pero lo que me asusta de esto is that it can look so good. es que puede verse tan But bien, it's the same thing that Jesus said to the Pharisees. que es lo mismo que Jesús le dijo a los fariseos. He said, "You're whitewashed sepulchres. Y le dijo, son como sepulcros You've blanqueados. got it all together on the outside." Externamente todo está bien. He even went so far as to tell his disciples. Aún les dijo a sus discípulos, He said, "You should listen to what they have to say, escuchen lo que les dicen los fariseos. and you should do what they say, Hagan lo que les dicen, but you shouldn't do like they do, pero no hagan como ellos hacen. because they've got the outside all fixed up, Porque lo de afuera se ha arreglado, but inside they're full of dead men's bones, pero dentro están llenos because it was de nothing huesos muertos. than the works of man's hands." Porque no era más que la obra de la mano de los When you hombres. see iniquity referred to in the Scripture, Cuando la Escritura habla de the iniquidad, works of man's hands, habla de las obras del hombre. you find that it's mostly happening inside the house of God. Y usted va a darse cuenta que cuando esto sucede, sucede en la casa de Dios. Y cuando esto sucede, Whenever that happens, cuando esto sucede, it's a ministration of death. es ministración de muerte. Whenever man puts their hand Cuando el hombre pone su to mano what God is doing, en lo que Dios está haciendo, thinking that he can help God out along pensando the way, que puede ayudar a Dios en lo que está obrando, lo único que hace es you ministrar can see muerte. that when they tried to bring the presence, when David tried to bring the presence of God Usted puede ver esto cuando David quiso traer la back presencia de into the house Dios of God, of Israel, en la casa de and Israel they went along in the wrong order, y usaron el orden and incorrecto everything began to get topsy-turvy, y todo empezó a tambalearse that one reached out his hand y alguien quiso to detenerlo, try to steady what God was doing, lo que Dios mismo estaba haciendo, and he was struck dead. y murió Because he didn't just let God have his way. porque no dejaron que Dios hiciese lo que él iba a hacer. No hicieron de acuerdo como Dios les dijo. Y esta era la primera ilustración que tenemos. Y ahí lo mismo pasó con los fariseos. Lo mismo pasó con los israelitas. Y es lo mismo que ha pasado en la iglesia con los gálatas. Cada vez en la historia de la iglesia, cuando el Espíritu de Dios ha venido y ha levantado y restaurado verdades, siempre ha habido una compañía de gente que se han agarrado de la verdad por el Espíritu del Dios vivo. Pero vez tras vez, ¿qué pasa? Que cuando la gente empieza a identificar con alguna doctrina, con una expresión externa, se les olvida que empezaron en el Espíritu del Dios vivo. Y se les olvida que lo que produce las obras externas es solamente una obra interna que viene del Cristo resucitado, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando escuchamos que toda la creación gime y clama por la manifestación de los hijos de Dios, no es que está buscando una iglesia que tenga más revelación que la última iglesia que se visitó, sino que están buscando una iglesia que tenga una expresión mejor que la anterior tampoco. Ni tampoco están buscando por una iglesia
que tenga mejores edificios, más gente, más dones del Espíritu. No, es porque están buscando lo que buscan, lo que gimen, es la manifestación de una vida que no es su propia vida, sino una nueva vida. Ya no buscan otro pueblo, que sean partícipes de los dones del Espíritu Santo, sino que sean partícipes de la verdad de la tercera fiesta, sino que busquen un pueblo, que sean partícipes de la divina naturaleza, una naturaleza del Hijo, la naturaleza de la manifestación de los primeros hijos, las primicias. Y el que estaba ahí colgado en la cruz, estaba en aquella cruz colgado, no por su propia voluntad, sino porque dijo, estoy aquí, no por mi propia voluntad, no por mi propio deseo, sino porque quiero agradar a aquel que me llamó. Y en ese momento dijo, yo he estado partícipe del llamamiento divino, y soy partícipe del mundo que viene, y ahora estoy aquí en esta cruz en sumisión a la voluntad de mi Padre, porque yo quiero ser hallado digno, quiero participar del nuevo mundo y de la resurrección de los muertos. ¿Y qué manifestó? La manifestación del Hijo, algo que la tierra nunca había visto, la manifestación de ese momento de la divina naturaleza, la naturaleza de un Hijo. Y es lo que la creación está esperando, gimiendo por eso. Es un clamor dentro de tu espíritu y del mío, del Espíritu del Dios vivo, que gime dentro de usted y de mí, con gemidos que no pueden, que son indescriptibles, gemidos del Espíritu del mismo Dios, diciendo, hazme un hijo, hazme un hijo, hazme un hijo. Y es la respuesta al llamado del apóstol Pablo, que dijo era un llamado alto. Y a eso nos está llamando en este momento usted y a mí. No que seamos otra manifestación de otro sistema eclesiástico que en la tierra, o del cuerpo de Cristo, o ser llamado el movimiento de Dios, del Espíritu de Dios, sino que seamos hechos partícipes de Cristo, que seamos hechos partícipes, porque todas las promesas que nos ha dado, la sangre del Cordero nos trasladó de las tinieblas a su vida, para que nosotros vengamos al camino alto y caminemos en ese camino en obediencia a su voluntad, en obediencia a su voz del Espíritu, no de estas palabras solamente, sino del Espíritu del Dios vivo, que nos vivifica, la vida de Cristo que clama dentro de su corazón y que lo guiará en un camino que crece y crece en luz hasta que venga el nuevo día, y entonces habrá una manifestación que no es la manifestación de su vida, no es la manifestación de una iglesia, no es la manifestación de un cristiano, pero es la manifestación de una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina se manifiesta en una compañía de hijos. Entonces Él vendrá a su pueblo en su gloria y llenará toda la tierra como el agua cubre la mar. Y entonces será cumplido la profecía que oímos la tercera noche, cuando las naciones de esta tierra vendrán al monte Sión y dirán, ¿qué es esto?
Tú tienes that algo no church has ever had. que ninguna iglesia ha It's tenido not an antes. external manifestation Es una alone. manifestación It's a diferente. Es manifestation una manifestación of an internal life. de una vida interna. And that internal Y life, esa vida interna, from the inside out, de afuera hacia adentro, will produce perdón, de adentro hacia afuera, an external life producirá una vida externa this earth has never seen. que esta tierra nunca ha visto. And the glory Y la gloria cubrirá la tierra as the waters cover. como el agua cubre la mar. This is what he's called a remnant to in these days. A esto ha llamado un remanente en estos In días. the closing dispensation, En el final de esta dispensación, this current age, en esta edad en la cual vivimos, as the Spirit of the living God prepares to usher in upon this earth a medida que el Espíritu de Dios prepara para traer esto aquí en la tierra, a kingdom of priests and kings, un reino de reyes y sacerdotes, called of God, ha sido llamado por Dios mismo, order of Melchizedek, según el orden de Melquisedec, called to have part of a life, para participar de la vida does not have beginning of days, que no tiene principio ni nor fin, does it have end of life, que no tiene fin, but it is an eternal life. pero es una vida eterna. And you and I are Y tú called y yo to hemos make sido priests llamados and kings forever, para ser reyes y sacerdotes para siempre según el orden de Melquisedec, because of an internal a work causa de una obra being done interna by the hand of the Spirit of que God. el mismo Espíritu de Dios He está began haciendo that work in your life. y ha iniciado esta obra en When he ustedes. came in your own Damascus road Cuando experience, tuvo la experiencia de when he Damasco, translated you out of cuando darkness, los trasladó de las he tinieblas, began a work in empezó you. una obra en He's ustedes looking to you and I now. y ahora los está viendo To usted y a hold our mí confidence fast, para que mantengan su confianza hasta el that fin, we might be made para que partakers podamos ser partícipes de Cristo mismo, because he will have saviors, porque Él tendrá salvadores plural, en plural upon Mount Zion. sobre el monte Sión, And the kingdom of God y el reino de will Dios be ushered in on this earth. vendrá a esta tierra, And that company that's known as the first fruits y esa compañía que se le llamará las primicias will have the opportunity tendrán la oportunidad to minister that divine life, de ministrar esa vida that divina, divine nature esa naturaleza divina to all of creation. a toda la creación. What a tremendous calling. Qué llamamiento tan tremendo, hermanos. What a joy it is Qué gozo to es be a partaker of a heavenly ser calling. partícipe de este llamamiento What a celestial. joy it is Qué gozo to es be partakers of his Holy Ghost. ser partícipes del Espíritu What a Santo. wonderful thing it is Qué hermosa cosa to have had such a small taste tener esta probadita of the glory de la gloria and the power y el poder of the world to come. del mundo venidero. But let not our eyes be blinded, Pero que no, nuestros ojos no sean enceguecidos por el Dios de este mundo, who works in the religious systems of que this obra world, en los sistemas religiosos de who este works in the mundo, religious systems of our own mind, que obra en los sistemas religiosos de nuestra and would propia have us to mente, believe que quisiera que creyésemos gaining all of those things, que obteniendo todas estas counts for cosas, godliness. eso es la piedad. But instead may our prayer be, Pero que nuestra oración sea, along with that of the Apostle Paul, juntamente con el apóstol Pablo, that the eyes of our understanding being enlightened, que los ojos de nuestro entendimiento sean we would iluminados understand y entendamos what it means qué significa to be part of the inheritance ser of the saints parte de la herencia de los santos in life. en vida, Amen. en luz. God bless. Amén. Dios los bendiga.